Hola a todos, a nuestro grupo nos correspondió la sexualidad en Roma. En la época de Roma podemos evidenciar que todavía era muy arraigado lo que era el machismo y lo de las clases sociales. Esto lo podíamos ver en el adulterio. El adulterio era en sí que una mujer casada tuviera relaciones sexuales con alguien diferente a su esposo, pero esto era más preocupante en las mujeres de clase alta, debido a que era fuertemente castigado porque era una ofensa para la sociedad. Aunque en el emperador Julio César en su tiempo se le decía que eso era un deporte nacional, lo que tenía que ver con el adulterio, y también era el lema de él era que era el hombre de todas. En cambio, llegó el tiempo del emperador Octavio Augusto, que sacó la ley Les Lulia de Maritandis Ordinibus, que esta significaba que si una mujer cometía adulterio era fuertemente castigada y la desterraban a la isla Pandataria. En esta isla la mujer moría de forma solitaria y sin volver a conocer hombre. De igual forma, estaba en potestad del esposo de aquella mujer si quería matarla. Pero si el hombre, aquel esposo, no la denunciaba, entonces lo denunciaban a él por lenocinio. El matrimonio en la antigua Roma. Bueno, el matrimonio en la antigua Roma podíamos ver que era una sociedad muy promiscua. Ellos no se casaban por amor, sino lo hacían más por unos intereses económicos, sociales y políticos. También lo hacían por el tema de la reproducción. Obviamente pues lo que querían generar eran hijos legítimos, pues para que su fortuna quedara pues obviamente dentro de su misma familia. Tenían unos requisitos también en la época del emperador Augusto, que él establecía unas leyes que decía que los hombres dentro de los 25 y 60 años y las mujeres dentro de los 25 y 50 años debían o tenían la obligación de casarse, ya que si no lo hacían pues obviamente ellos iban a tener una condena. Otro de los requisitos que establecían también era que la persona tenía que ser puro y simple, sobre todo se basaban en el tema de la mujer que fuera virgen, ya que si un hombre pues obviamente no contaba con su experiencia sexual a la hora del matrimonio, pues tampoco se veía bien dentro de la sociedad. Otro requisito era no estar afecto horror con respecto a la identidad de la otra persona, entonces obviamente tenían que tener como una certeza o conocer de pronto de dónde provenía ella. Dentro del matrimonio también podíamos ver el adulterio femenino, que ellos tenían unas leyes en donde condenaban a la mujer en caso de que fuera infiel, pues porque ya se veía muy mal. Era una época muy machista, en donde el hombre sí podía realizar actividades o de pronto el tema del adulterio, independientemente si era casado o no. Bueno, el concubinato es la unión libre y estable de dos personas de las cuales no se tienen afecto, llámese un matrimonio arreglado, un matrimonio por convenio o inclusive el matrimonio entre un soldado y una prostituta, ya que los soldados en ese entonces no podrían casarse porque su entero trabajo, ¿sí?, entera pasión era entregarse a la guerra. Entonces los grandes mandos decían que si el hombre se enamoraba o simplemente perdía la capacidad de su enfoque de estar en la guerra, él se centraría en enamorarse de una mujer y eso obviamente bajaría el rendimiento, por lo cual acudían al concubinato, que era pues simplemente ir a lugares prostíbulos y arreglarse matrimonios ilegales, porque como tal no eran matrimonios, simplemente era la unión de dos personas, los cuales todavía no hacían ni de marido ni de mujer. Como dato curioso, concubinato deriva del latín de concubito, que es acostarse con o acostarse junto, unión entre dos personas o interés de dos cuerpos. También podemos decir que Roma
fue una de las sociedades más avanzadas en el tema de prostitución y concubinas, que no es lo mismo, porque la prostitución variaba en que simplemente se cobraba un costo para el uso sexual de la persona, para obtener un beneficio mutuo. En cambio, el concubinato era más o menos para las personas de entre 30 de en adelante, ya que la prostitución no les daba para tanto, entonces deseaban tener una pareja estable teniendo las relaciones sexuales sin que afectara su vida. La prostitución en la antigua Roma. Como tal, la prostitución es uno de los trabajos más antiguos en el mundo. Como tal, en Roma se podían ejercer tanto en mujeres como en hombres. Habían las mujeres que se denominaban prostitutas, pero tenían también diferentes denominaciones dependiendo la actividad que realizaran. ¿Sí? En este caso, habían mujeres que se encontraban a las afueras de las ciudades para atraer extranjeros. Esas se denominaban como forajidas. Estaban las prostitutas, que eran las que entregaban su cuerpo a quien quisiera, meretriz, que se ganaban la vida sin ningún tipo de intermediarios, estaba la noctilucra, que estas hacían sexo en los cementerios. Asimismo estaban las ambulotrae, que estas como tal trabajaban en circos, y las feletris, que eran expertas en sexo oral. Estos son algunos de las denominaciones que tienen este tipo de mujeres en esta época. Asimismo estaban los prostitutos, que eran hombres. Los hombres también ejercían estas labores y también tenían ciertas pagas. Las mujeres de la alta sociedad en Roma también adquirían este servicio, ¿sí? Seguidamente también podemos ver que las prostitutas y los prostitutos tenían ciertas características que los distinguían, como sus vestimentas, sus cabellos. Ellos tendían a teñirse en sus cabellos y tenían también que cumplir con unos requisitos, como pagar unos impuestos y mantener siempre sus partes íntimas depiladas, porque el vello púbico era mal visto. Como también hay otras actividades que eran mal vistas o mal catalogadas, como lo era el sexo oral, y también servir como pasivo en el momento de una relación. En la historia de la sexualidad en la época de Roma, Augusto, poco después de asumir como emperador, promulgó leyes que hacían del adulterio femenino un delito. El emperador Tiberio edificó un palacio pornográfico en Villa en Capri, donde entrenaba a niños para cumplir sus deseos sexuales. A continuación les voy a hablar de unos tabúes que me parecieron interesantes. Uno de ellos es el tabú del útero viajante. El útero viajante le llamaban porque las mujeres les daba histeria y la causa era el útero vagabundo o viajante, y ellos recurrían a los malos olores y sonidos estruendosos para asustar al útero y que volviera a su sitio habitual. El cuerpo humano en esa época no había sido explorado internamente porque se basaban en el físico y en la pintura. Otro tabú es el del tamaño del clítoris. Ellos pensaban que si el clítoris era grande, quería decir que la mujer sufría de hipersexualidad excesiva, y creían que la solución era la operación o tener excesivos partos. Otro tabú es mandar en la cama. En esta época, los romanos se les permitía cualquier actividad sexual siempre y cuando su actitud fuera dominante. Ellos podían penetrar tanto mujeres, hombres y adolescentes sin remordimiento alguno, y también podían recibir atenciones orales, pero lo que no podían hacer bajo ningún concepto era servir como objeto de placer, porque perderían su dignidad. En conclusión, el sexo jamás era una relación entre iguales, sino fue un objeto de poder.